Buenas noches, amados hermanos. Es un verdadero honor estar delante del Señor en este día y poder recibir la palabra fresca que Él nos quiere dar. Antes de empezar a estudiar con profundidad esta palabra, necesitamos ponernos delante de Dios y pedirle que nos siga llenando de su presencia y que pueda seguir transformando nuestros corazones de acuerdo a su voluntad. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, gracias por este estudio bíblico, gracias porque tú nos estás abriendo los ojos, Señor, para hacer tu voluntad cada día, Señor, y para dar a conocer tu nombre en todas las naciones de la tierra, Señor. Yo te pido que en esta noche limpies nuestro corazón de toda impureza, Señor, y que puedas crear en nosotros un corazón limpio, Señor. Solamente tú tienes el poder de darnos una mente pura, un corazón puro, un corazón libre de vanidades, Señor Jesús, un corazón libre de expectativas falsas, Señor Jesús, especialmente aquellas que podemos tener en esta tierra, Señor, sino sobre todo las expectativas del cielo, Señor, que podamos vivir con la mirada puesta en lo celestial y no en lo terrenal, Señor Jesús, para no ser tropiezo primero a nosotras mismos por nuestros pensamientos o emociones y mucho menos al resto, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar a estudiar el capítulo 23 de Génesis, la parte B, es importante comprender que el Señor quiere cada día desatar nuestro corazón de las cosas de esta tierra y atarlo al cielo. Así como muchos de sus ministros a lo largo de la historia del mundo buscaron expandir el reino de los cielos en toda la tierra, hoy estamos viviendo lo mismo. El Evangelio ya ha sido predicado en todas las naciones de la tierra, pero el Señor quiere seguir conquistando nuestro corazón de una forma individual, de una forma cercana, y yo creo que esta parte del estudio nos va a dar a entender, porque el Señor requiere que nosotros rindamos nuestro corazón, así como fue tomada la tierra prometida en algún momento por Josué y el ejército de Dios. Del mismo modo el Señor tiene que ir ganando nuestro corazón y la única forma de poder darle el lugar que le corresponde al Señor es que nosotros pongamos la mirada en el cielo, en las cosas espirituales y no en las de la tierra. Y antes de profundizar en este versículo y poder entender realmente el precio que Abraham termina pagando, quiero llevarlos a Colosenses 3. Y esta parte es muy importante porque dice que nosotros hemos resucitado con Cristo. Y para resucitar implica una muerte. Y de eso sucede, de esto habla este capítulo, como ya lo hemos estudiado, ¿no? Él habla de la muerte de Sara. Pero la palabra de Dios, en vez de hablar de Sara de forma trágica, celebra su vida. Y a pesar de ser una mujer que cometió muchos errores, muchas fallas, ella vivió, digamos, expectante de la promesa de Dios y por momentos vemos que ella desvía la mirada a lo correcto que es de Cristo. Y así dice en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, nosotros ya pasamos por la muerte de las cosas naturales. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego habla de que tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros, en cada uno de nosotros, ¿no? Y la palabra habla de que hay fornicación, hay impureza, hay pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cuando a veces queremos seguir adquiriendo cosas desmedidamente y se convierte en una avaricia. Y dice que cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya estamos en un capítulo 23 del libro de Génesis. Hemos avanzado bastante en el estudio de este libro y entendemos que por fe las cosas han sido hechas y por lo tanto por fe tiene que ser también nuestro caminar. Nosotros tenemos que trabajar diariamente por poner nuestra mirada o el objetivo de nuestra vida en lo eterno. Y ahora
Esto también se da junto con el hecho que estamos empezando un nuevo año en el mundo, un año a través del cual hemos pasado o atravesado muchas cosas difíciles, pero el Señor nos da un nuevo comienzo y este comienzo tiene que ser con un objetivo claro para todos nosotros, un objetivo que no se vea así como le sucedió a Sara, que a lo largo de su vida ella muchas veces bajó la mirada de Dios y miró las imposibilidades. Por ello ella comete el error más grave, que fue el darle a su esposo a Agar, su sierva, y ese fue el error más grave que sucede, que impacta la historia del mundo hasta el día de hoy. Por ello también Abraham considera que era importante comprar la tierra. Entonces, cuando nosotros le damos dando nuestro corazón a Dios y dejamos que Él gane el terreno en nuestro corazón, entonces vamos a ir una vida con gozo, una vida objetiva, sin menospreciarnos, sin ver lo imposible, sino viendo acá, como dice, poner la mirada en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, y de eso depende nuestro caminar, ¿no? Y el Señor nos va a ir revelando cada día más, porque del mismo modo pasó con Pedro cuando Jesucristo le preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y él dijo: eres el Hijo de Dios. Y yo te pregunto a ti, amado hermano o hermana, ¿quién dices que es Jesús? Y si tú en tu corazón reconoces que Él es el Hijo de Dios, esa ha sido una revelación dada por el mismo Padre Celestial. Y a lo que tenemos que ir continuamente, teniendo convicción de que Él es nuestro Padre Celestial también, pero que Jesús es nuestro Redentor. Redentor de toda nuestra manera vana que hemos tenido al caminar en esta tierra, pero también Él es el que resucita nuestros sueños. Y con esa perspectiva de resurrección vamos a poder entender que Abraham tenía la mirada puesta en lo eterno, en las generaciones que iban a venir adelante, en los hijos de sus hijos, tal y como Dios le dio esta promesa, ¿no? Versículos anteriores donde le dice: y ves las estrellas del cielo y ves las arenas del mar, de este modo yo te voy a bendecir, y cualquiera que te haga daño a ti, o sea, el Señor le iba a retribuir, ¿no? Y el que te bendiga iba también a ser bendecido. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos de las promesas de Dios como creyentes en esta época, porque somos hijos de la fe. Entonces ahora voy a empezar leyendo la segunda parte de este estudio, Génesis 23, en el versículo 10, donde dice lo siguiente: Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura.
recibida de los hijos de Et. Y es interesante ver, haciendo una recapitulación de este estudio, que en los versículos anteriores ellos le dan la libertad a Abraham para que escoja el lugar y ahí sepulte a su muerta. Pero en esta segunda parte, Abraham realmente no quería recibirla gratis, no quería recibir esta porción gratis, sino que él quería pagar el precio, porque sabía que cuando uno, del mismo modo nos sucede a nosotros, cuando nosotros no pagamos el precio de nuestra vida como creyentes, no vamos a poder entender el inmenso valor que nuestra salvación tiene. Y cuando un creyente ha decidido caminar delante de Dios, este creyente todos los días se enfrenta a pagar un precio alto por esa salvación, porque no es fácil ir dejando las costumbres que uno ya tenía y volviendo a vivir, digamos, una vida en resurrección santa para Dios. También entendemos que esto es por el poder del Espíritu Santo. No me quiero alejar mucho de la profundidad de este libro, pero es importante entender qué significa el pagar un precio, ¿no? Y un creyente que anda delante de Dios es consciente de que todos los días él está viviendo para agradar a un Dios. Él es consciente de que vivimos para agradar a un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Pero lo precioso de este Dios y de lo que representa también en la vida de Sara es que este Dios es un Dios misericordioso, porque nosotros, si bien es cierto, el Señor nos ha dado su ley, y esta ley sirve como un ayo, como un espejo, donde podemos comprobar nuestros actos correctos delante de Dios y también cuando nos desviamos. Entonces, esta ley funciona como un ayo, pero es importante entender también que el Señor es nuestro juez y nuestro redentor. Entonces, la palabra de Dios en este capítulo hace referente a pagar un precio por este lugar que era parte de la promesa que ellos iban a recibir a futuro, pero que aún no era. Por eso que Abraham tenía la mirada, la fe puesta en el Señor de todas las promesas que él iba a cumplir, pero él tenía una fe dinámica, una fe que actuaba de acuerdo a su fe, a lo que él creía. Y nosotros tenemos que también tener un caminar coherente, de acuerdo a lo que predicamos. Si es que nosotros hemos recibido una promesa de Dios, debemos también trabajar, digamos, en nuestro caminar diario con el Señor para recibir esa promesa, porque si uno anda por la vida y sabe que es cristiano y que en el momento será partícipe de la herencia espiritual en los cielos y no camina en santidad, definitivamente esa persona nunca llegará a los cielos. O si es que una persona no busca el reino de Dios y su justicia, sino que está divagando en sus emociones, en sus deseos, en sus anhelos, digamos, muy terrenales, pero sin buscar y poner primero a Dios, esa persona no recibirá las bendiciones que Dios tiene. Y es por eso que es importante tener conciencia continua de que estamos frente a un Dios justo, pero que también es misericordioso. Por algo Pablo decía, ¿no?, en Romanos 8, y lo voy a parafrasear porque nosotros estamos pagando un precio, así como Abraham la tuvo que pagar, ¿no? Entonces, nosotros recordamos que en Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la ley del Espíritu es vida para nosotros en Cristo Jesús. Y esta vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces nosotros ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Pero esa vida en el Espíritu es para darnos vida, pero es cuando nosotros le decimos al Señor en humildad: no podemos
no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de pecar, ayúdame en mi debilidad. Y ese clamor Dios lo oye y nos envía a su Espíritu Santo y nos fortalece. Pero el vivir pendiente de la carne, de los deseos carnales, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces era necesario entender que para caminar en lo eterno, para caminar esperando las promesas de Dios en esta vida y también en la vida eterna, es necesario tener un caminar coherente, pagar un precio, tal y como lo hizo Abraham al comprar este terreno. Y es bonito porque nosotros, el Señor tiene una promesa para sus hijos, para los que andamos en el Espíritu Santo y aún con nuestras debilidades, ¿no? La Biblia habla del rey David, incluso cuando él clamaba en el Salmo 27 que él era su luz y salvación. Y él habla que se juntaron contra él malignos, angustiadores, enemigos para comer mis carnes, ellos tropiezan y caen. Y él en ese salmo habla de lo desanimado que estaba, pero el Señor termina dando una promesa preciosa para él, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y a eso nos quiere llevar el Señor, a entender que para cada cosa en nuestra vida hay un propósito detrás, planificado por Dios, porque Él dice que ha preparado obras buenas de antemano para que andemos en ellas, pero el caminar sobre esas buenas obras no depende de Dios, sino de nosotros. Y volviendo nuevamente entonces con esta breve introducción en por qué era tan importante esta ciudad, este lugar Hebrón, porque tal y como hemos leído, o vamos a retomar leyendo, dice: y murió Sara en Kiriat Arba, en Génesis 23:2, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y la verdad es que Hebrón es una ciudad muy importante en la historia de la Biblia. ¿Por qué es tan importante? Porque después de que Abraham regresa a Egipto, Hebrón fue el primer lugar donde se estableció. Y lo vemos en Génesis 13:18, donde dice que Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Entonces en Hebrón, la primera vez que aparece es un lugar de adoración. Y luego, en Hebrón, vivieron los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en algún punto de sus vidas. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. En Hebrón fueron sepultados los 3 patriarcas también, y sus esposas, menos Raquel, porque Raquel no tenía la mirada en lo eterno, sino en lo presente y en sus ídolos. Hebrón fue el primer pedazo de tierra que Abraham y sus descendientes poseyeron legalmente. Ahora vamos a profundizar de qué modo este proceso legal se da en la tierra prometida. Luego, Hebrón fue dada como un regalo especial a Caleb, por haberse mantenido fiel a Dios y por haber liderado la conquista de la tierra prometida. Y dice la palabra en Josué 14, el 13 al 15, y Josué lo bendijo y dio a Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, porque siguió plenamente el Señor, Dios de Israel. Y el nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, pues Arba era el hombre más grande entre los anaseos. Entonces la tierra descansó de la guerra. O sea, fíjense bien cómo el Señor usa a sus guerreros fieles para destruir gigantes. Y acá al gigante más grande de la tierra. Qué precioso. Y del mismo modo va a suceder en nuestro corazón a medida que busquemos al Señor. Él va a ir destruyendo cada gigante de nuestras vidas. Y es precioso porque cuando el Señor habla de que Él nos da una herencia, amados hermanos, la herencia es hasta el fin de los tiempos. El Señor no nos da algo y luego, si no andamos en fidelidad a Él, tal y como anduvo Caleb, si andamos en fidelidad, Él es fiel a sus promesas, pero si lo dejamos, Él también perdemos las bendiciones. Por otro lado, Hebrón fue una de las ciudades elegidas para ser ciudad levita.
y también ciudad de refugio. Y eso lo vemos en Primera de Crónicas 6 del 54 al 56, donde dice: y estas son sus moradas, conforme a sus campamentos, dentro de sus territorios, a los hijos de Aarón, de las familias de los coatitas, pues a ellos les tocó su suerte la suerte primero. A ellos les dieron Hebrón en la tierra de Judá y sus tierras de pastos alrededor de ella. Pero dieron los campos de la ciudad y sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone. Hebrón además fue la primera capital del reinado de David. Y si ustedes recuerdan bien esta parte de cómo fue que David toma la ciudad, es muy interesante que ustedes estudien eso luego a profundidad, porque el pueblo que vivía en Hebrón en esa época eran los cojos, eran las personas que tenían problemas para caminar, y estas personas, la Biblia habla de que eran los menospreciados, lo que, digamos, las cosas que en nuestra vida no tenían, podemos ver que no valemos, ¿no? Que no hay valor en nosotros. Por eso dice la palabra que David tomó esa ciudad y envió a Joab, pero dice que ese lugar también fue la primera capital del reinado de David. Dice: el tiempo que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue 7 años y 6 meses. Y es importante hacer un estudio interesante sobre esta ciudad, porque era un lugar donde no solamente vivían los gigantes, sino que también en la época de David tuvo que ser tomada, ¿no? Por fuerza, la guerra. Luego también dice que luego de 7 años de reinar desde Hebrón, David trasladó la capital del reino a Jerusalén. Y eso lo podemos encontrar en 2 Samuel del 5, versículos 4 y 5. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Sobre todo Israel y Judá. Hoy, en la guerra de los 6 días, Israel tomó control de Hebrón, pero luego hubieron acuerdos de paz y el gobierno transfirió el control de la ciudad a la autoridad palestina. Pero las fuerzas de Israel siguen en el barrio judío en Hebrón. Pero es muy importante entender esta frase de que fue comprada por precio. Y esta zona de la tumba de Sara, la Biblia dice que fue comprada por precio, y esta frase se utiliza hasta el día de hoy, porque como hasta el día de hoy hay tantos conflictos sobre el territorio judío, sobre el territorio de Israel, la tradición dice, de un texto hebreo del siglo III, dice: son tres los lugares que los hebreos compraron con dinero, aunque formaban parte de la promesa divina de tierra al pueblo judío. ¿Por qué? Porque un día las naciones van a acusar a los judíos de robar la tierra. Estos 3 sitios están predestinados a ser fuente de contención entre los judíos y las otras naciones. Pero les podremos responder que nosotros compramos estas tierras con precio justo. Y las 3 ciudades que se mencionan en el texto judío de Rabbi Yudan Bereshet Rabbah del siglo III son Hebrón, Jerusalén y la tumba de José en Siquem. Entonces, es importante entender que desde la época de Abraham hasta el día de hoy, estos conflictos existieron por la toma de decisión de Sara con Agar. Y vamos a profundizar en cómo se da esta negociación con Efrón, porque la Biblia dice que él tuvo que pagar una muy buena cantidad de dinero, 400 siclos de plata. Vamos a ver de qué se trata este gran precio.
El terreno que Abraham estaba solicitando era de Efrón, de un líder del pueblo, y él estaba presente en esa asamblea a la puerta de la ciudad y respondió de la siguiente manera: no, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy. Sepulta a tu difunta. Como ya vimos, esta propuesta parecía generosa, pero porque no tenía que pagar nada a Abraham, se le estaba dando gratis. Pero Abraham no quiso aceptar la oferta, porque dice que te ruego que me oigas. Dice en el versículo 13, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que pueda sepultar allí a mi difunta. Pero ¿por qué no quiso aceptar Abraham el terreno como regalo? Porque él sabía que si no pagaba, no tendría el derecho legal y le podría ser quitado tan fácilmente como le fue dado. Además, Abraham hubiera quedado comprometido con Efrón y su familia por tan considerable regalo. Abraham fue sabio y justo y no aceptó un regalo comprometedor. Él estaba dispuesto a pagar el precio justo. Y Efrón parecía ser generoso, pero su verdadera intención salió a la luz más adelante en la negociación. Al final, Efrón aceptó venderle la cueva, pero le puso un precio muy alto. Dice en el versículo 14, Efrón respondió a Abraham diciéndole: Señor mío, óyeme, una tierra que vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta. Y Abraham aceptó la oferta y pagó 400 siclos de plata. Eso fue una suma demasiado alta, súper cara. Por lo tanto, porque podemos entender por qué. Porque el sueldo de un labrador al año era aproximadamente de 8 a 10 ciclos al año. Por lo tanto, Abraham pagó aproximadamente el equivalente a 40 años de labor de un hombre. Entonces, entendiéndolo, ¿cuál fue el valor de esta tierra? 40 años de trabajo. Y yo creo que la vida de nosotros, no sé hoy en día, pero cuando uno de nosotros compra una casa en el Perú, las deudas con los bancos también son altísimas. Pero Abraham no dudó en gastar e invertir todo este dinero en la sepultura para su esposa, que al final iba también a ser para él y para los hijos de sus hijos, para Isaac y Jacob. Pero yo creo que son 40 años de arduo trabajo continuo, porque si nosotros comparamos, así como dice la palabra, nuestra vida con la vida de un labrador, así como cuando Pablo le dijo a Timoteo que nosotros tenemos que ser como los atletas, que si no corremos bien la carrera no obtenemos el valor o el premio, o si no labramos no obtenemos la cosecha. Del mismo modo, si es que nosotros entendemos que nuestro caminar diario con Dios es continuo, es un esfuerzo continuo sin desmayar, pero no porque las fuerzas estén en nosotros o en nuestros lomos, sino porque las fuerzas vienen de Dios. La Biblia dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, Abraham pagó aproximadamente el equivalente a 40 años de la labor de un hombre. Y la Biblia dice que y oyó a Abraham Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado a oídos de los hijos de Ed. 400 siclos de plata, medida comercial. Así el campo de Efrón que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de los confines fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Ed, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Y ya habiendo adquirido el terreno, finalmente Abraham pudo sepultar a Sara. Luego dice, después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela frente a Mamre.
esto es Hebrón, en la tierra de Canaán, y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de Het. Y es muy importante porque la Biblia describe en este capítulo lo trascendental que fue el trato que hubo entre Abraham y este príncipe de este lugar, con este príncipe de Efrón, mejor dicho. Y del mismo modo el Señor habla de todo lo que él tuvo que pagar, y fue prácticamente el valor de una vida entera de trabajo, ¿no? 40 años de trabajo, y nosotros estamos llamados a tener esa constancia de camino en el Señor, porque si nosotros no valoramos lo eterno y no ponderamos que en el primer lugar de nuestras vidas debe ser para el Señor, nos va a costar, digamos, un esfuerzo que Dios no quiere que nosotros tengamos, porque cuando uno camina según sus fuerzas, nosotros podemos frustrarnos en el camino, o amargarnos, o desilusionarnos. Y esto fue lo que le pasa a Sara. Cuando caminamos con las fuerzas de Dios, Él dice que su yugo y su carga son ligeras. Y Él nos quiere llevar a que nuestro caminar en la tierra sea así, que tengamos un caminar santo delante de Dios, con la mirada puesta en lo eterno, sabiendo que Dios es un Dios retribuidor, es un Dios que recompensa, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Abraham tenía una vida llena de fe, porque él tenía la mirada en lo eterno, pero actuaba en lo presente, siendo coherente con lo eterno. Y por lo tanto, también dicen en Hebreos que Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios quiere bendecirte, amado hermano, aún a pesar de las circunstancias en las que el mundo puede estar atravesando. Porque a pesar de que la muerte de Sara fue una situación dolorosa para Abraham, trajo una bendición, que fue la compra de esta tierra. Entonces, aún en la muerte hay un propósito en Dios. Pero hay cosas que son importantes considerar, y quisiera darle énfasis al hecho de pagar el precio al andar por fe. Porque voy a comparar un poco en este momento a la diferencia de fe que hubo entre Abraham como un esposo y la de Agar como una esposa. Y lo voy a considerar porque en este caso es la única comparación que voy a hacer entre ellos dos como pareja, porque es importante resaltar que Abraham paga un precio alto al comprar la tierra, porque él tenía fe en las promesas de Dios en lo eterno, pero actuaba coherentemente en lo actual. Pero Sara sabía que tenía una promesa de Dios, pero ella actúa con ansiedad y desesperanza. Por eso que le da a la sierva, que es Agar. Entonces, qué fuerte y poderoso puede ser este ejemplo, que se puede adaptar a cualquier familia en la actualidad, a cualquier pareja de esposos en lo actual, porque quizás es el esposo el que tiene la fe en el Señor, pero la esposa lo desanima al tener la mirada en lo terrenal. O puede ser que la esposa tenga la mirada en lo eterno y el esposo sea quien la desanime. Entonces, el hecho de que eso suceda, yo creo que es grave, ¿no? Es grave que en una pareja de matrimonios uno no compartan la misma esperanza en el Señor, ni compartan la misma fe en la palabra o en las promesas de Dios, porque cuando no hay una obediencia absoluta, no va a haber una victoria completa. Y por ello, aún hasta en la época de Pablo, él tuvo que hacer comparaciones, ¿no? de lo que sucede, de lo que sucedió.
Porque Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. Igual nos puede pasar a nosotros, que tenemos una promesa de Dios, que en el tiempo de Dios se va a cumplir y se va a llevar a cabo, pero también podemos tener un fruto obtenido en la carne basado en las emociones o en el desánimo. Entonces, la decisión es personal. Yo he conocido a lo largo de mi vida muchas personas que no supieron esperar en Dios y tomaron decisiones que luego trajeron consecuencias. Y yo lo puedo decir también a nivel personal, ¿no? Cuando uno toma una decisión fuera de la voluntad de Dios, uno trae consecuencias muy difíciles que pueden afectarnos de forma personal. Y cuando uno toma la decisión correcta de esperar en el Dios a lo que Él quiera, yo también he visto cosas preciosas en la vida de personas que el Señor ha bendecido. Entonces, por eso la Biblia hace una alegoría entre Sara y Agar, entre el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Porque dentro de una familia puede suceder lo mismo. El hijo de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues tanto Agar como Sara son los 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos por esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está con sus hijos en la esclavitud. Y si ustedes recuerdan, cuando la Biblia habla del monte Sinaí, en otra porción del Nuevo Testamento dice que, y en el Antiguo Testamento nadie quería acercarse ni tocarlo, porque tocarlo era morir. No podía acercarse a ningún animal. Y lo que hemos estudiado de Éxodo, recordamos que la gente vivía aterrada porque cuando se escuchaba la voz de Dios era como un gran estruendo. Y la gente que anda según la ley no vive siempre juzgándose y llevando cargas que el Señor no quiere que llevemos. Pero cuando andamos según el Espíritu tenemos vida y paz. Entonces tenemos que continuamente pedirle al Señor que nos llene de su vida y paz para poder caminar con gozo, porque hay otro peligro. Vivir bajo la justicia propia, es vivir bajo la ley, es vivir privándose de muchas cosas, pero que te pueden llevar a la amargura, a la autosuficiencia, porque simplemente estás actuando bajo la ley. Pero cuando vives bajo la llenura del Espíritu Santo, tú vives con gozo y te niegas a pecar, porque sabes que eso no le agrada a Dios, y eso es lo hermoso, ¿no? Y las personas que deciden caminar bajo la libertad que hay en el Señor, que es la vida que nos da con su Espíritu Santo, dice que nos vamos a regocijar. Dice lo estoy parafraseando un poco porque está escrito, dice en el versículo 27 del capítulo 4 de Gálatas: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, qué preciosa esta porción, porque el Señor nos llama que aunque no veamos el fruto aún en este tiempo, debemos regocijarnos, debemos prorrumpir en júbilo, clamar y gozarnos, regocijarnos en el Señor, porque nosotros somos como Isaac. La Biblia hace una referencia, una comparación. Somos hijos de la promesa. Pero cuando no andamos en una libertad que es delante del Señor, viviendo en el Espíritu Santo, no tenemos ese gozo de esperar en la promesa de Dios, sino que andamos impacientes, amargados, cargando con nosotros. Ay, ya no tengo que hacer esto porque si no tengo que decirle esto porque ¿qué van a decir de mí? No, el Señor no quiere esto. El Señor quiere que vivamos una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de Él, para no tener consecuencias que pueden afectar a muchas generaciones. Entonces, porque no puede heredar la carne junto con el Espíritu Santo, con la libertad. Y dice nuevamente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces el Señor nos cuenta a través de este relato cómo Abraham pudo comprar una tierra. ¿Pero para qué? Para que esta tierra, para que Macpela y la tumba de Sara puedan ser una tierra adquirida por precio, una tierra, la tierra prometida, adquirida en fe. Y nosotros también tenemos que andar de esa forma, viviendo en gozo, viviendo en regocijo, viviendo en gratitud a lo que el Señor nos va a dar, pero tenemos que pagar un precio, amados hermanos, y ese precio es un día a día comprometido con la libertad que el Señor nos ha dado. Abraham compró esta tierra, pero fueron varios años los que hicieron que esta tierra esté libre de gigantes. No, él pagó un gran precio, pero fueron años y años en los que se fueron trayendo la libertad, ¿no? Si volvemos a entender cómo Caleb la conquista y mata al último gigante que estaba en Hebrón, y luego también vemos como cuando David conquista Hebrón en 2 Samuel, él tiene que aniquilar todo lo que estaba ahí, porque si es que nosotros no derribamos en nuestra vida los gigantes, no derribamos de nuestra vida las ataduras, vamos a cometer errores que van a ser perjudiciales. Pero si nosotros andamos conforme al Espíritu Santo, vamos a tener una vida plena y vamos a dar plenitud a todas las generaciones que vengan después de nosotros. Y eso va a pasar contigo y conmigo, porque el Señor quiere que nosotros, dice que Él quiere darnos la tierra prometida como nuestra heredad, pero que no solamente quede en nosotros, sino que trascienda a todas nuestras generaciones, como fue que le pasó a Caleb. Amados hermanos, es importante que nosotros continuemos en esta profundidad en el estudio de la palabra para poder ser edificados y entender que el Señor nos ha llamado a vivir una vida libre del yugo de la esclavitud, y que entendamos el valor de nuestra salvación, viviendo una vida donde el precio es cada día de nuestro caminar delante de Dios, pero un caminar lleno de fe, lleno de gozo, lleno de alabanza, un caminar confiando en que el Señor está obrando aún lo difícil para lo eterno, como fue la muerte de Sara. El propósito de su muerte fue bendecir a sus generaciones hasta el día de hoy. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos das libertad, Señor, no como el mundo la ofrece, Señor. Tú nos haces libres de nosotros mismos, libres de nuestros errores, libres del pecado, Señor, para vivir una vida como a ti te agrada, Señor, en libertad. Una vida expectante, Señor, de lo que vas a hacer tú y de lo que vas a hacer con los hijos de los hijos. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para purifícame, límpiame.
Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor,